Otro de los ensayos que está incorporado en el libro ¿En qué momento se jodió el Perú? Viene a cargo del historiador Manuel Burga Díaz. Él responde a la pregunta ¿cuándo se jodió el Perú? Esta pregunta podría parecer demasiado agresiva, carente de fantasía, preñada de insatisfacción y liquidadora de un Perú como promesa y proyecto a descifrar y construir en el futuro. Por eso me gustaría, cultivando de nuevo mi predilección por la imaginación histórica, señalar algunas preguntas alternativas que nos alejen del desaliento y nos devuelvan la posibilidad de futuro. Así podríamos preguntarnos, en nombre de una mayor objetividad sociológica, ¿cuántas veces se jodió el Perú? Pero paralelamente sería válido preguntarnos, ¿cuántos Perú han existido en esos territorios donde ahora vivimos? No voy a responder a estas preguntas, pero quisiera sugerir que ellas son muy pertinentes y aún necesarias. Si queremos responder mejor a la dramática y durísima pregunta que nos ha formulado nuestro amigo Carlos Milla Batres, lo que él quisiera, así lo entiendo, es probar nuestras reacciones espontáneas para que la multiplicidad de respuestas permita a los lectores confrontarse o identificarse con alguno de nosotros. Entonces, podría ser también muy útil preguntarnos, ahora mirando solamente la última palabra de esa pregunta inicial, ¿cómo debemos entender que eso debería ser el Perú? O en otras palabras, ¿cómo deberíamos definir al Perú? ¿Una nación india, criolla, mestiza u occidental, como algunos sueñan hoy aún en día? Podría ser muy esclarecedor a partir de una definición que responda a estas preguntas. Aquí podría encontrarse la clave para saber cuándo se jodió el Perú. La respuesta a la pregunta que nos congrega tiene una relación directa con lo que entendemos es o debería ser el Perú actual. Estoy seguro de que habrá tantas respuestas como convidados de Carlos Milla Batres a este aquelarre intelectual, donde los participantes expondrán sus angustias, sus puntos de vista y seguramente también deslizarán algunas luces que podrían ayudarnos a superar la durísima encrucijada que nos plantea la actualidad. Partiré desde la historia real, convocaré a la historia que pudo haber sido para luego señalar los procesos, uno abortado, otro cancelado y el último frustrado, que han dañado la viabilidad del Perú criollo. Me limitaré a responder a la pregunta estímulo desde la historia social o, si se quiere, desde la etnohistoria andina. La trampa de la historia. Tenemos una historia y desgraciadamente no podemos renunciar a ella, ni negarla ni alterarla sin riesgo de caer en subjetivismos exagerados o en ejercicios históricos imaginarios. Por supuesto que el trabajo del historiador es elemental. Recordarlo no puede ser enteramente objetivo y científico, siempre es un punto de vista construido desde situaciones sociales, posiciones políticas y puntos de vista teóricos. Sin embargo, trataré de ser objetivo con la ayuda del sentido común, aquel concepto que tanto defendió Giambattista Vico en el siglo XVIII y que ahora parece rescatarse para así tratar de expresar mejor o simplemente transmitir con fidelidad los puntos de vista de un individuo común y corriente. Intentaré, por lo tanto, estructurar un discurso que exponga una interpretación popular de nuestra historia para luego ofrecer mi punto de vista. El Perú hunde sus raíces en una historia muy lejana, muy anterior al descubrimiento y la conquista. Hay muchos que piensan que la peruanidad la debemos buscar y encontrar en esas milenarias raíces indígenas que conforman nuestra herencia no occidental. Esta es una propuesta que podría interpretarse como una suerte de fundamentalismo indigenista, neoindigenismo o un programa nacionalista a ultranza que pretende construir la nación peruana, mirando al pasado y de espaldas a la modernidad. Yo más bien creo, luego de un prolongado periodo de reflexión, donde hemos recibido insultos, acusaciones maliciosas y falsos epítetos, que el Perú actual es definitivamente el producto original de la mezcla, convivencia o interdependencia de varias razas y numerosas tradiciones culturales que superviven hasta hoy. El mundo andino ha proporcionado las razas indígenas y numerosas tradiciones culturales.
Lo occidental, luego de la conquista de los territorios andinos, se convirtió en la cultura dominante, admirada y redujo a la anterior a la condición de cultura dominada, inferior y aún prohibida. No me interesa por el momento discutir la naturaleza de esta desigualdad o diferencia. Algunos consideran que simplemente se trata de la superioridad occidental. El bronce frente al hierro, el quipu frente a la escritura, la chaquitacya frente al tractor. Otros proponen una interpretación inversa. Yo quisiera solamente recordar una ya vieja idea de Levi Strauss, expuesta para enfrentar los racismos contemporáneos y para socavar la aparentemente sólida arquitectura que fundamenta la superioridad occidental. Acá hay una cita, indica, me refiero al pequeño libro Race et Historie, Editions Gontier, París, 1961, donde realiza una suerte de interpretación geológica de la historia universal y nos habla de dos grandes revoluciones que ha sufrido la humanidad, la revolución neolítica y la revolución industrial. Este es un libro rico en sugerencias y donde defiende la diversidad cultural y despliega un gran esfuerzo antieuropeo centrista que nos recuerda el relativismo cultural de los filósofos de la Ilustración como Montesquieu. Los europeos habían alcanzado en el siglo XV un mayor desarrollo tecnológico y poseían armas y estrategias militares más eficaces y contundentes que las indígenas. Los desarrollos culturales y tecnológicos en el Nuevo Mundo siguieron otros derroteros y direcciones. Acá tenemos otra cita. Bastaría leer Da Seke System de R. Tom Suidema o su último libro Reyes y Guerreros, ensayos de la cultura andina, editorial Fonsciencias, Lima, 1990, para tener una idea de la complicada sofisticación que adquirió la cultura inca y andina en general en la época prehispánica. No podemos negarnos a esta realidad histórica y la debemos enfrentar hasta que la antropología nos ofrezca nuevas explicaciones para estudiar comparativamente las culturas, las diferencias y los desarrollos desiguales. En el siglo XVI hubo un triunfador en los Andes, el español. También hubo un derrotado, que es el indígena. Enormes mayorías sociales fueron vencidas por las vanguardias armadas de un poderoso imperio. Sin lugar a dudas, el más poderoso de la época, un imperio derrotó al otro y los ciudadanos del Tahuantinsuyo. Tenemos otra cita. John Uemurra suele utilizarse, aunque de manera bastante heterodoxa, la categoría ciudadano para referirse a los derechos y obligaciones que adquirían los hombres cuando ingresaban a la condición de tributarios del Tahuantinsuyo, incluyendo a sus aristocracias nativas de sangre, se convirtieron simplemente en indios. Surge progresivamente una nueva aristocracia dominante, los españoles y sus descendientes. Este proceso histórico se repite en muchas partes del mundo durante la expansión atlántica europea de los siglos XV y XVI. Descubren, conquistan y colonizan el Nuevo Mundo, pero también algo parecido realizan en diferentes regiones del Viejo Mundo. Así como África se convierte en un reservorio de esclavos, las regiones orientales y las islas del Pacífico Occidental se transforman en despensas agrícolas o mineras de la vieja Europa. La utopía liquidada. En el siglo XVIII se frustra la posibilidad de construir un sistema político dirigido y controlado por las noblezas andinas, que pretendieron buscar una alternativa propia mirando al inmediato pasado inca. Este sistema teóricamente podría haber rescatado instituciones nativas, promovido el descubrimiento del hombre indígena y la naturaleza andina y hubiera podido congregar a los otros grupos sociales y raciales que conformaban la sociedad de entonces, en una república india, que se reclamaba como una suerte de continuación de esa vieja sociedad instaurada y organizada por los incas desde el Cusco. Toda la historia de los 2 siglos anteriores permitió la emergencia y la maduración del proyecto tupamarista. En el siglo XVI los españoles conquistaron, colonizaron y casi aniquilaron a las poblaciones indias. En un primer momento los conquistados, sobre todo las élites nativas que se asociaron al vencedor, intentaron emular a los españoles, se occidentalizaron y promovieron la occidentalización de todos los vencidos. Pero este programa no tuvo el éxito esperado y la política imperial más bien optó por una administración colonial segregacionista. Así aparecen, aunque más como ficciones del derecho indiano, como las realidades sociales
la República de Indios y la República de Españoles. En la República de Indios, desde inicios del siglo XVII, germinó lenta y progresivamente un sentimiento de diferencia que se nutrió de la tradición histórica prehispánica, de la historia inca y también preinca. Surgían las imágenes, ideas y elementos que conformaban un proyecto popular y oral que aglutinaba a casi todos los indígenas alrededor de un pasado común y una esperanza de futuro. La idealización del pasado propio y la recuperación de la cultura indígena y la reivindicación de lo indio poco a poco derivaron en movimientos religiosos nativistas, actitudes tradicionalistas, proyectos políticos utópicos y abierta rebelión anticolonial. Este parecía ser, de alguna manera, el lógico derrotero que debía seguir la historia andina. Los pueblos conquistados por un invasor, derrotados, oprimidos dentro de un sistema colonial, finalmente se reponen, reconstituyen e inician sus luchas de liberación nacional. Un proceso similar se dio en España con la Reconquista, luego de 9 siglos de presencia musulmana en la península. La Reconquista fue la epopeya de los descendientes de los invadidos, no de los descendientes criollos de los árabes convertidos al cristianismo. Algo similar, para épocas diferentes, sucedió en China, en India y África. Los nativos terminaron por expulsar al colonizador y reconstruir las naciones chinas, hindúes y negras. Esto no sucedió en el Nuevo Mundo. Aquí, quizá como consecuencia de la hecatombe demográfica de los siglos XV y XVI, las poblaciones indígenas fueron encerradas en reservas en el norte y empujadas a la condición de grupos marginales, despreciados e inferiores en Centro y Suramérica. En el siglo XVIII, por la concurrencia de numerosos factores, se produce una suerte de renacimiento andino. A la manera de la Europa renacentista, se mira por encima del periodo de dominación colonial a los tiempos supuestamente menos tristes del imperio inca. Se promueve la conservación de una cultura pagana, indígena, y se pretende de múltiples maneras descubrir al hombre andino y su mundo circundante. Tenemos otra cita. Me limito a mencionar solamente el interesante ensayo de John H. Rowe, el movimiento nacional inca del siglo XVIII, aparecido originalmente en 1954 y enriquecido posteriormente con las reflexiones de Pablo Macera y las investigaciones de Jan Sminsky, expuestas en Utopía Tupamarista de 1985. Continuamos. En el arte, la artesanía, el teatro, la política, los rituales, parece producirse un enorme repliegue hacia los usos y costumbres considerados propios, sin renunciar por supuesto al nuevo idioma, la nueva religión y los productos y tecnologías venidas de Europa. Las noblezas o dirigencias indígenas intentaron retomar el poder, reconstruir el esplendor imperial inca y promover desde las herencias indias la construcción de una república plural y multiétnica, como lo anunciaban los gestos y las palabras tupamaristas. Tenemos otra cita. Estas ideas han sido desarrolladas y expuestas por Alberto Flores Galindo en numerosos ensayos y aparecen resumidas de manera sistemática en su libro Buscando un Inca, Identidad y Utopía en los Andes, Lima, 1987. Como es bien conocido, este proyecto fracasó y las autoridades coloniales, en colaboración con algunos sectores criollos, liquidaron esta posibilidad y la República de Indios tuvo que continuar su existencia formalmente como un grupo derrotado y tributario del rey, dentro de los clásicos esquemas coloniales. Ilusiones y realidades. En 1821, cada vez así se demuestra más, ningún criollo tenía una definida idea teórica y política del Nuevo Perú que nacía. Ni José de la Riva Agüero, ni Torre Tagle, ni Olmedo, ni Unanue, ni Vidaurre sabían con claridad lo que se proponían o debían hacer. Antes bien imaginaban que se trataba de reemplazar a los españoles y asumir el control directo y exclusivo de los territorios andinos. Por eso no es raro que pensaran, por el contrario, en términos de casta que de clase. Y lógicamente era una ilusión pasar de un colonialismo señorial a una república jacobina, de una situación de dominación extranjera y administración segregacionistas a una república de ciudadanos libres e iguales ante la ley. Las instituciones coloniales habían creado privilegios sociales, formas de pensar y conductas inconscientes que no podían borrarse de un día para otro.
La marginación y explotación del indio, los perjuicios raciales nacientes y los privilegios del blanco o criollo, elementos del sistema colonial, lo serán también de la nueva República Criolla. José Faustino Sánchez Carrión, el bien llamado Solitario del Sayán, quizá fue la única voz diferente que se emocionaba de las experiencias francesa y norteamericana. Por eso promovió dos acciones espectaculares. Primero, fue uno de los redactores de las bases de la Constitución peruana de 1822, donde aparecía la idea de una república peruana conformada en igualdad de condiciones por criollos, mestizos e indios. Segundo, forzó la venida de Bolívar y viajó a Guayaquil para acompañarlo en su ingreso al Perú. Este caudillo militar, según Sánchez Carrión, era la única seguridad para la instalación de la república. De haber triunfado los proyectos monarquistas de Bernardo Monteagudo, se hubiera instalado en el Perú una monarquía absolutista, semejante a la brasileña de Pedro I y a la francesa del Ancien Régimen. El triunfo de este proyecto quizá hubiera puesto mayor orden, sinceridad y gradualismo en nuestro proceso histórico del siglo XIX, y así los criollos peruanos hubieran podido hacer realidad sus sueños de convertirse en una legítima aristocracia de sangre y de dinero. Pero este proyecto fracasó, y por el contrario triunfaron Bolívar y Sánchez Carrión. Así surge un Perú formalmente republicano, conformado teóricamente por ciudadanos libres, con derechos civiles plenos e iguales ante la Constitución. Las ilusiones de este formalismo ocultaban una realidad que el sentido común fácilmente podría detectar: la continuación del sistema colonial bajo apariencias republicanas. Los resultados de la experiencia republicana en el siglo XIX liquidaron las ilusiones. Los criollos solamente llegaron a conformar una oligarquía social, una plutocracia, como solía decir Jorge Basadre, mas nunca una aristocracia. La nueva república no era de ciudadanos iguales, libres y con derechos civiles plenos, tal como lo había imaginado Sánchez Carrión, sino antes bien un sistema que acentuó la marginación e inferioridad del indio, multiplicó los privilegios criollos, alumbró caudillos militares sedientos de poder y profundizó la explotación feudal en las regiones altoandinas. Hubiera sido preferible el triunfo del monarquismo de Monteagudo, la conversión de los criollos en una nueva aristocracia nativa y la instalación de una monarquía constitucional. Este proceso hubiera preparado, facilitado y legitimado la necesidad de una verdadera revolución en el siglo XIX, que hubiera conducido a la creación de una república nacional moderna, íntegra y con justicia democrática. Acá hay otra cita, e indica: no quiero utilizar la denominación República Criolla Liberal Capitalista, porque me podría conducir a discusiones inoportunas y a conceptos ambiguos. La confusión entre República Criolla y República Nacional, el espejismo de las ilusiones que ocultaba las realidades, han sido nefastos y su consecuencia más notable es la dramática encrucijada que vivimos en la actualidad. Por esto ahora nos debatimos en laberínticas discusiones sobre el problema nacional, la utopía andina versus la occidentalización, nuestra verdadera identidad, y todos quieren proponer lo que debe ser el Perú. Muchos, incluyendo algunos científicos sociales, no quieren descubrir lo que somos, sino proponer lo que debemos ser o indicarnos, de la manera más rígidamente autoritaria posible, lo que debemos ser. Epílogo. Mi respuesta. En definitiva, considero que el Perú se jodió por la mala fortuna que acompañó a tres procesos fundamentales de nuestra historia. Uno abortó, otro fue cancelado, y el último terminó en frustración. El primero, los españoles ahogan y liquidan la República India en el siglo XVIII. El segundo, se cancela el proyecto criollo de instalar una monarquía constitucional con un príncipe europeo y de convertirse en una aristocracia nativa. El tercero, la República Criolla disimuló la prolongación del colonialismo, creó la ilusión de un estéril modelo republicano, no pudo construir una sociedad nacional y consecuentemente retrasó una revolución social como la que conmovió a México en los años 1911-1912. Lógicamente, dentro de estas circunstancias, la nueva República Peruana no podía tener un futuro diseñado por la razón, la inteligencia, el sentido común,
sino antes bien por las estrategias de dominación y explotación de pequeñas élites sobre grandes mayorías sociales racialmente diferentes. Por eso, definitivamente, se jodió el Perú criollo. Así como se había jodido el Perú indio en el siglo XVIII, ambos constituyeron proyectos y promesas que se adelantaron a sus tiempos y que fracasaron porque eran ilusiones que nunca se convirtieron en realidades. Por la poca fortuna de estos tres procesos se jodió el Perú criollo. La instalación de una república india en el siglo XVIII nos hubiera permitido avanzar un siglo en nuestro proceso histórico y así nuestro siglo actual, el siglo XX, lo hubiéramos podido vivir durante el siglo XIX. La frustración del monarquismo criollo anuló el gradualismo que hubiera preparado una revolución nacional, a fines de la llamada República Aristocrática que terminó con Augusto B. Leguía. La República Criolla nos trajo simplemente una oligarquía con pretensiones de aristocracia, una nueva marginación político-social del indio y la miseria económica para las mayorías. Todo parece indicar que un Perú se ha jodido, pero a la vez muchos se apresuran a anunciar que estamos ante una nueva encrucijada de donde saldrá un Perú diferente, nuevo, moderno, que algunos lo quieren andino, otros mestizo y algunos criollo occidental. Yo solamente quisiera ofrecer una opinión desde la historia. Es indudable que existe un Perú histórico, uno presente y otro del futuro. Los tres inevitablemente están imbrincados y emparentados. En el Perú conviven el pasado, el presente y el futuro. La clave para entender este ensamblaje es descubrir nuestro propio ser como nación. Hay que poner las cosas en su sitio. El Perú es un país multiétnico y plural culturalmente. Esta es nuestra particularidad como nación y en ella se resume la historia social. La historia, el presente y el futuro. Es cierto que un Perú criollo se ha jodido, pero un Perú nuevo inicia su vigorosa marcha hacia el futuro. Solo cuando términos como andino, occidental o mestizo ya no nos interesen más y se vuelvan obsoletos, solo entonces seguramente habrá nacido el nuevo Perú que todos esperamos.